Hay una razón por la que nadie te enseña a respirar, pensar o sentir con intención. Si lo hicieran, descubrirías que puedes reprogramar tu destino sin pedirle permiso a nadie. Bentov lo comprobó. Repetir una frase 100 veces no es autoayuda ni sugestión mental, es ingeniería energética pura. Cada palabra actúa como un pulso eléctrico que altera la estructura de tu campo. Y cuando ese campo se ordena, la realidad responde. Poco después de revelar sus hallazgos, Bentov desapareció en un accidente aéreo. Un evento tan oportuno y silencioso que muchos aún lo consideran más misterio que tragedia. Quizá porque un hombre que demuestra que el cuerpo humano puede comunicarse directamente con el universo se convierte en una amenaza para cualquier sistema que necesite que sigas con miedo. Y el miedo, no lo olvides, sigue siendo el negocio más lucrativo de este planeta. Itzhak Bentov no era un gurú envuelto en túnicas blancas, ni un monje levitando en una cueva del Himalaya. Era un ingeniero con las manos manchadas de grasa, un inventor con alma de filósofo y, según sus colegas, un genio excéntrico que hacía preguntas demasiado grandes para un laboratorio tan pequeño. Construyó marcapasos, diseñó instrumentos de precisión y un día, simplemente, se hartó de los límites de la ciencia convencional. Sí, entendemos cómo late el corazón, solía decir, pero ¿por qué late con ese ritmo? Sabemos que el cerebro piensa, pero ¿desde dónde piensa realmente? Esa inquietud fue su punto de inflexión. Mientras la ciencia seguía diseccionando neuronas, Bentov decidió explorar lo invisible, la conciencia. Un día, observando un electrocardiograma, notó algo que nadie más había visto. Cada latido no solo impulsaba sangre, movía espacio. El corazón no era una simple bomba biológica, era un generador de ondas que recorrían todo el cuerpo, sincronizando músculos, fluidos y neuronas. El organismo entero era una sinfonía electromagnética y el corazón, su director de orquesta. De esa observación nació una idea radical. El cuerpo humano no solo habita el universo habita dentro del cuerpo. Bentov descubrió que el campo electromagnético del corazón es unas 5000 veces más potente que el del cerebro y que ese campo se extiende varios metros más allá de la piel. Sí, literalmente, irradias energía. Cuando estás tenso o alterado, el campo se desordena como una radio mal sintonizada. Pero cuando alcanzas la calma, el campo se vuelve coherente. Y lo más sorprendente, esa coherencia vibra a la misma frecuencia que la resonancia Schumann, el pulso magnético natural de la Tierra. Cuando estás en paz, entras en fase con el planeta. Cuando estás estresado, ni siquiera la Tierra puede entenderte. Bentov comprendió algo que sonaba a ciencia ficción. Si una persona aprende a modular su frecuencia cardíaca, puede alterar la forma en que el universo lee su señal. Imagina que la realidad es un servidor cósmico y tú eres el router. Si tu conexión es estable, la información fluye sin esfuerzo. Pero si tu señal está distorsionada, te quedas atrapado en un eterno destino, cargando. Esa era la metáfora perfecta para su descubrimiento. La realidad no responde a tus deseos, responde a tu coherencia vibracional. Y ahí empezó el conflicto. En los años 70, Bentov comenzó a compartir sus ideas en conferencias y publicaciones, pero su mensaje no encajaba con una sociedad construida sobre la ansiedad y el consumo, porque si todos aprendieran a regular su energía, calmar la mente y vivir en coherencia, se derrumbaría la industria del miedo. Y eso, para muchos, era inaceptable. No se puede vender una pastilla para sintonizar tu alma, ni una app para medir cuánta conexión espiritual acumulaste hoy. Y, lo siento por las farmacéuticas, pero no existe una suscripción premium para el despertar de la conciencia. Así que su trabajo fue discretamente archivado. La ciencia miró hacia otro lado y su legado pasó de los laboratorios a los buscadores espirituales, como si el mundo académico dijera: esto es demasiado grande para quienes aún creemos que la conciencia está dentro del cráneo. Pero sus escritos sobrevivieron, y entre ellos quedaron frases que hoy suenan casi proféticas. «Eres una antena viviente», escribió Bentov, «y cada pensamiento que sostienes modifica tu campo. Piénsalo un momento. Cada pensamiento que repites con miedo o con amor
no solo altera tu química interna, modifica la señal vibratoria que el universo percibe de ti. Por eso las personas llenas de gratitud atraen más motivos para agradecer, y las que viven quejándose parecen atrapadas en un bucle patrocinado por su propio campo energético. ¿No es karma? Es física aplicada con mala gestión emocional. Ahora imagina un mundo donde todos supieran esto. Un mundo donde, en lugar de repetir pensamientos de miedo y escasez, las personas repitieran pensamientos de coherencia y expansión 100 veces cada noche. La vibración colectiva de la humanidad cambiaría en cuestión de días. Los noticieros perderían audiencia. Los gurús del pánico quedarían sin empleo. Y más de un político despertaría en crisis al descubrir que el miedo ya no se vende tan bien. Un ser humano coherente no se manipula, no obedece por temor, actúa por comprensión. Y eso lo vuelve peligroso para cualquier estructura que viva de tu desconexión. Por eso lo ocultan. Porque si descubres que la antena eres tú, dejas de buscar señal afuera. Te conviertes en el emisor. Bentov fue un rebelde con bata de laboratorio, un ingeniero que unió ciencia y espiritualidad antes de que fuera tendencia. Mientras otros discutían si el alma existía, él estaba midiendo su frecuencia. Mientras unos buscaban a Dios en templos, Bentov lo encontraba entre una neurona y un latido. Su mensaje era tan simple como incendiario. La conciencia no se origina en el cerebro. El cerebro solo traduce una realidad mucho más grande. En otras palabras, no estás dentro del universo. El universo vibra dentro de ti. Y si eso no te parece revolucionario, piensa lo que significa. Si tu cuerpo es una antena biológica y cada pensamiento emite una frecuencia, entonces, repetir una idea con emoción es doblar la realidad. Sí, suena exagerado hasta que lo pruebas, porque cuando experimentas cómo una simple repetición puede cambiar tu estado físico, mental y energético, ya no hay retorno. Descubres que el poder no está en los templos, ni en los libros, ni en los gobiernos. Está en tu pecho. Y todo lo que hacía falta era escucharlo latir. Ahora imagina esto. Cada pensamiento que cruza tu mente deja una pequeña huella eléctrica en tu cuerpo, una corriente diminuta, invisible, pero medible. No es misticismo, es neurofisiología pura. Cada vez que piensas, tu cerebro envía microdescargas a través del sistema nervioso, como si estuvieras escribiendo comandos en una computadora cuántica biológica. Tu cuerpo. Y lo inquietante o fascinante es que la mayoría de esas órdenes las repites sin darte cuenta, miles de veces al día. Frases como, no puedo, no hay dinero, no soy suficiente. No son simples pensamientos, son pulsos eléctricos que programan tu biología para vibrar en esa frecuencia. Por eso tantas personas se sienten drenadas sin saber por qué. No es falta de energía, es exceso de pensamiento inútil. Son routers humanos saturados de interferencia emocional. Bentov entendió esto mucho antes de que vibrar alto se volviera un hashtag. Para él no era metáfora, era física aplicada. Cada pensamiento genera un campo electromagnético, y cuando esos pensamientos se repiten, el campo se refuerza hasta formar una onda estacionaria dentro del cuerpo. ¿Onda estacionaria? Una vibración que no se disipa, que queda girando dentro de ti, como si el universo respondiera, perfecto. ¿Quieres seguir pensando eso? Yo te lo mantengo activo. Y ahí está la trampa. Si repites miedo, tu campo se vuelve resonante con el miedo. Y el universo, que solo sabe reflejar frecuencias, te devuelve exactamente lo que estás emitiendo. Si repites miedo, el campo se llena de miedo. Pero si repites amor, el campo se vuelve resonante con el amor. El universo no juzga, solo amplifica. Bentov lo explicaba con un modelo tan simple que muchos físicos preferían ignorarlo antes que admitir que funcionaba. Imaginó el cuerpo como un péndulo suspendido del corazón. Cada latido produce una microoscilación vertical y todo el cuerpo vibra unas 7 veces por segundo. Exactamente igual que la frecuencia Schumann, el pulso magnético de la Tierra. En otras palabras, estás literalmente conectado al planeta. Y si lo piensas, tiene sentido. Somos 70% agua y 100% energía en movimiento. Cuando vibras en coherencia, la Tierra te entiende. Cuando te desconectas,
ni el Wi-Fi del universo logra encontrarte. Bentov decía que el cuerpo era un instrumento de resonancia biológica, una radio cuántica diseñada para amplificar la conciencia. El problema es que casi nadie sabe usarla. La mayoría la tiene sintonizada en el canal de Preocupación 24/7 FM. La buena noticia: puedes recalibrarte. Y no necesitas gurús, incienso ni una app premium. Solo repetir una frase coherente 100 veces seguidas. Porque llegado ese punto, ya no estás afirmando, estás vibrando. Los pensamientos tienen ritmo, las emociones, frecuencia. Cuando ambos se alinean, forman un patrón. Y cuando ese patrón se repite, crea una señal coherente, capaz de afectar el campo cuántico. Bentov lo comparaba con 2 diapasones. Si haces vibrar uno, el otro comienza a sonar por resonancia. Eso se llama resonancia simpática. Y lo mismo ocurre entre tu conciencia y la realidad. Si sostienes una frecuencia el tiempo suficiente, el universo empieza a vibrar contigo. Por eso existen los mantras, las oraciones y los rituales antiguos. Cada palabra repetida con emoción deja una huella vibracional. La ciencia lo llama neuroplasticidad, pero Bentov prefería otro término: electromagnetismo espiritual. Y aquí el toque de humor cósmico. Si tus pensamientos son descargas eléctricas, preocuparte todo el día es como dejar la luz del cerebro encendida y luego quejarte de que te llega cara la factura energética del alma. Repetir algo con emoción, en cambio, es como invertir en energía renovable. Te nutre, no te drena. La diferencia está en la coherencia. ¿Sabes por qué los niños manifiestan con tanta facilidad lo que imaginan? Porque aún no tienen 1.000.000 de pensamientos interfiriendo y diciéndoles, eso no se puede. Ellos vibran, juegan, creen, y el universo les responde con la misma inocencia. El adulto, en cambio, lo complica todo. Quiere abundancia, pero repite mentalmente, ojalá funcione. Quiere amor, pero vibra en, mejor no me ilusiono. Y luego dice que la ley de atracción no sirve. No es que no sirva, es que está transmitiendo con señal defectuosa. Por eso Bentov insistía, no atraes lo que piensas una vez, sino lo que haces vibrar una y otra vez. Cada palabra sostenida con emoción actúa como un martillo sobre la materia sutil. Golpeas lo invisible hasta que se densifica, y cuando se densifica, lo llamas casualidad. Pero no lo es. Es una vibración que completó su ciclo. En sus experimentos, Bentov observó que el cuerpo responde al pensamiento como la materia al sonido. Las células cambian literalmente de frecuencia. No es metáfora. Hoy sabemos que las membranas celulares vibran a distintos ritmos, según los impulsos eléctricos que reciben. La alegría produce ondas armónicas, la culpa y la rabia, ondas caóticas. Y esas ondas modifican la comunicación celular, la química hormonal e incluso la regeneración del ADN. En resumen, tu cuerpo es un coro que canta lo que tu mente repite. Y si llevas años repitiendo dramas, no esperes que el coro interprete Beethoven. Entonces, ¿qué hace exactamente la técnica de las 100 repeticiones? Entrena al coro. Durante unos minutos, alineas cuerpo y mente en un solo patrón armónico. Y cuando esa vibración se estabiliza, el universo la escucha. Bentov explicaba que el campo cuántico se comporta como una superficie de agua. Si lanzas una piedra, crea ondas. Si lanzas 1000, solo agitas el caos. Pero si lanzas una y la observas expandirse, esa onda viaja lejos, clara y ordenada. Eso hacen las repeticiones. Una sola intención, repetida 100 veces, hasta crear una onda pura, sin interferencias. Y lo que es puro, inevitablemente, se manifiesta. Ahora viene la parte incómoda. Todo el sistema moderno está diseñado para que no sostengas una frecuencia. Notificaciones, pantallas, noticias, ansiedad. Cada estímulo es una interrupción programada. Te mantienen vibrando en dispersión porque un ser humano disperso es predecible y un ser humano coherente Así que cuando eliges repetir una frase 100 veces con plena presencia,
No estás haciendo un simple ejercicio espiritual. Estás cometiendo un acto de rebelión vibracional. Estás recuperando el control de tu biología energética. Y en un mundo que te quiere distraído, eso ya es un milagro. Por eso Bentov no enseñaba fe, enseñaba técnica. No te pedía que creyeras, te pedía que calibraras. Paracedo, como quien afina un instrumento antes de tocar la sinfonía más importante de su vida, su propia existencia. Y si lo piensas bien, tu vida entera es una canción. Solo tienes que decidir si la interpretas en armonía o si desafinas por inercia. Así que cuando repitas tus 100 frases, recuerda esto. No estás manifestando, estás resonando. El universo no distingue entre ciencia y misticismo, solo reconoce el tono más estable y responde a él. En resumen, si tus pensamientos son electricidad y tus emociones son magnetismo, entonces tus repeticiones son ingeniería electromagnética del alma. ¿Te suena exagerado? Perfecto, la duda también vibra, pero mientras tú dudas, alguien más está repitiendo su frecuencia 100 veces esta noche, y probablemente mañana despierte en una realidad diferente. Antes de empezar, antes de revelarte el ritual de las 100 repeticiones, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple técnica, es una llave vibracional que pocos conocen y que muchos intentaron ocultar. Hazlo ahora y únete a los que despiertan antes que el resto. La técnica de las 7 noches. Bentov no creía en rituales vacíos. Decía que el problema del ser humano no es la falta de fe, sino el exceso de distracción. Por eso creó un método tan simple, que la mayoría sabotea por impaciencia. Repetir una sola frase 100 veces, durante 7 noches seguidas. Nada más. Sin incienso, sin mantras en sánscrito, sin velas, ni hashtags de moda. Solo tú, tu voz y tu campo vibrando. Puede parecer demasiado básico para ser poderoso, pero si entiendes la física detrás, verás que su simplicidad roza la precisión quirúrgica. Bentov descubrió que el cuerpo necesita 7 días para estabilizar una nueva frecuencia. 7. El ciclo biológico de ajuste electromagnético del sistema nervioso. Por eso son 7 noches, no por superstición, sino por ritmo. El universo ama los ciclos, y tú también, aunque lo hayas olvidado. Tu sueño, tu digestión, tus emociones, todo se mueve en pulsos. Así que lo que harás no es repetir una frase, sino entrenar tu sistema biológico para emitir una señal coherente y sostenida. 1. Una frase, una frecuencia. Solo puedes trabajar con una intención a la vez. Una idea, un canal, una vibración. La mayoría falla porque quiere cambiarlo todo al mismo tiempo. Abundancia, amor, salud, autoestima, dinero, iluminación y vacaciones en Bali. Eso es como intentar escuchar 7 emisoras a la vez. El universo no decodifica el caos, solo entiende la coherencia. Elige una frase, no la más bonita, sino la que tu cuerpo necesita recordar. Si buscas equilibrio, mi energía está en perfecto orden y mi vida fluye con sincronía. Si sientes desconexión, estoy unido al pulso del universo y todo llega en el momento justo. Si deseas abundancia, soy un campo coherente de expansión y claridad. Tu frase es tu frecuencia, y lo importante no es la estética de las palabras, sino la vibración que producen dentro de ti. 2. El ritual. Hazlo antes de dormir, cuando el mundo empieza a apagarse y solo quedas tú frente a ti mismo. No busques hacerlo perfecto, hazlo presente. Apaga el teléfono, ese pequeño ladrón de energía que emite más radiación que una central nuclear emocional. Nadie alcanzó la iluminación mientras revisaba notificaciones. Apaga la luz, no por dramatismo, sino porque la oscuridad activa la reparación interna. La melatonina sube, el alma baja las defensas y tu laboratorio interior se prepara. Ahí comienza el verdadero experimento, porque esta práctica no es un acto de fe, es una calibración energética consciente. Y si llegas hasta aquí, ya estás más cerca de lo que imaginas. Siéntate con la espalda recta y los pies bien apoyados en el suelo, no porque sea una postura sagrada, sino porque cierras el circuito eléctrico entre la tierra
y el cielo. Literalmente, la corriente bioeléctrica de tu cuerpo se equilibra cuando haces contacto con el suelo. Bentov solía decir que los humanos somos antenas con patas y que tocar la tierra es como conectar el cable a tierra de un dispositivo sofisticado. Sin esa conexión, tu campo se carga de ruido. Cierra los ojos, no para escapar del mundo, sino para entrar en él. El mundo interior. Escucha tu pulso. Ese pequeño tambor en el pecho no está ahí por casualidad. Es tu firma vibracional. Cada persona tiene un ritmo único, un compás que la distingue en el campo cuántico. Respira 3 veces profundamente, pero no como quien infla un globo, sino como quien enciende un motor. Inhala despacio y siente cómo el aire despierta cada célula. Exhala y suelta el día, las obligaciones, los tengo que y los ¿qué pasará si? Cada inhalación sincroniza el cerebro con el corazón. Cada exhalación limpia interferencias. Al tercer ciclo, algo cambia. El cuerpo se aquieta, la mente se disuelve y por un instante te encuentras. Ese, ajá, aquí estoy, es el punto cero. Tu laboratorio interior acaba de encenderse. Y no te tomes esto con excesiva solemnidad. Si un mosquito pasa volando o tu vecino decide ensayar reggaetón, no te frustres. El universo también tiene sentido del humor. Quizá te recuerda que la espiritualidad sin risa es solo ego con túnica. Paso 2. Ahora sí, pronuncia tu frase 100 veces, en voz baja o en silencio, pero con ritmo, sin prisa, sin tensión. Esto no es una carrera por vibrar más fuerte. El universo no premia la velocidad. Responde a la coherencia. Imagina que cada repetición es una gota cayendo sobre un lago en calma. La primera crea ondas, la segunda las refuerza. La número 50 genera un patrón estable y cuando llegas a la 100, el lago entero vibra contigo. Tu frase debe sentirse como una ola que va y viene, como un mantra que te mece, no que te exprime. A medida que avanzas, algo interno empieza a alinearse. Respiración, corazón y pensamiento se vuelven uno. Todo comienza a oscilar en la misma dirección. Y sí, al principio parecerá absurdo. Tu mente, ese crítico interno, que se cree gerente del universo, te dirá, ¿100 veces? ¿De verdad? Esa es la prueba. Porque cuando la mente se aburre, el alma entra en escena. Y ahí es cuando ocurre la magia, cuando lo racional cede ante lo vibracional. A mitad del proceso, algo sutil sucede. El tiempo se diluye. La respiración se ralentiza y sientes que la voz ya no sale de la garganta, sino de un lugar mucho más profundo. El cuerpo entero se vuelve instrumento. Eso que sientes no es sugestión, es el campo respondiendo, la antena activándose. Y si en la repetición 73 piensas en la lista del supermercado, no te castigues. El universo no lleva un conteo estricto, pero tu coherencia sí. Solo vuelve a la frase, con calma. La repetición no es penitencia, es recalibración. Y si sientes cansancio, sonríe. Estás moviendo energía real. Recuerda, no estás rezando, estás reprogramando un sistema eléctrico que responde a tus emociones. Paso 3. Aquí el ejercicio deja de ser mental y se vuelve físico. Cada palabra crea un microimpulso eléctrico que recorre tu sistema nervioso. Cuando repites lo suficiente, esos impulsos se sincronizan con tu respiración y tus latidos. Tu cuerpo entero se convierte en una orquesta tocando una sola nota. Ya no dices la frase, eres la frase. Y esa es la diferencia entre repetir y vibrar. Bentov explicaba que en ese punto, el cuerpo se transforma en una cavidad resonante, un contenedor donde la energía coherente rebota y se amplifica, como una guitarra afinada que sigue sonando incluso después de tocar la cuerda. Y sí, esto se puede medir. La ciencia moderna confirma que el campo electromagnético del corazón se expande varios metros cuando entras en coherencia. No es metáfora, es electromagnetismo espiritual. Cuando emoción y respiración se fusionan, estás reprogramando tu frecuencia base. Estás cambiando literalmente la melodía que el universo escucha cuando piensa en ti. Tu biocampo se vuelve más fuerte, más ordenado y los pensamientos caóticos pierden poder. Tu cuerpo empieza a comportarse como una antena limpia
y el entorno inevitablemente responde. Puedes sentir calor, frío, cosquilleo o una leve expansión. No te asustes. No te estás convirtiendo en superhéroe, aunque sería un gran bonus. Solo estás recordando cómo se siente estar completo. Paso 4. Este es el momento que casi todos subestiman y, paradójicamente, el más importante. Cuando termines tus 100 repeticiones, no te levantes. No abras los ojos. No busques el teléfono. No pienses, ya acabé. Quédate un minuto. Solo uno. Ese minuto vale oro vibracional. Ahí es donde el campo cuántico responde. Durante esos 60 segundos, tus ondas cerebrales bajan a estado teta, el mismo donde ocurren los sueños lúcidos y las manifestaciones espontáneas. Cerebro y corazón se sincronizan. El cuerpo entra en lo que Bentov llamaba coherencia total. En ese instante, tu energía y la del universo laten al mismo compás. Y entonces sucede algo que no se puede explicar con palabras. La sensación de expandirte más allá del cuerpo. Bentov lo llamaba la expansión del campo local. Tu vibración toca el entorno y el entorno, sin saber por qué, empieza a organizarse. Algunos sienten una paz inmensa, otros un calor suave o una sonrisa involuntaria. Todo eso está bien. No estás alucinando. Estás recordando tu diseño original. Ese minuto final es como guardar los cambios después de editar tu realidad. Si te levantas antes, interrumpes la instalación del nuevo software vibracional. Y si te quedas dormido después, perfecto, tu subconsciente seguirá vibrando por ti. El sueño es el laboratorio donde la mente se rinde y el alma toma el control. Muy pocos llegan aquí. Si tú lo hiciste, tu frecuencia ya cambió, aunque aún no lo notes. Antes de pasar al paso 5, el más incómodo y revelador, escribe en los comentarios: yo activo mi frecuencia prohibida. Solo quienes lo hacen sellan la energía y mantienen abierto el canal. Paso 5. Hazlo 7 noches seguidas. Ni 5, ni 3. No es superstición, es biología rítmica. El cerebro necesita 7 días para consolidar nuevas conexiones y tu campo energético requiere 7 ciclos completos para estabilizar una frecuencia. Noche 1. Calma. El cuerpo se adapta. Noche 2. Incomodidad. El ego protesta. Noche 3. Duda. Esto no sirve. Perfecto. Tocaste el punto de ruptura. Noche 4. Ligereza. Como si soltaras una mochila invisible. Noche 5. Sincronicidades pequeñas, imposibles de ignorar. Noche 6. Claridad. Ves más allá de lo evidente. Noche 7. El eco. El universo devuelve tu vibración amplificada. No tendrás que hacer nada especial para notarlo. Verás señales, coincidencias, llamadas, oportunidades, y comprenderás que no era magia, era física con alma. Bentov lo decía claro: el sistema no necesita fe, necesita coherencia. Porque aunque el mundo moderno viva de mantenerte distraído, el universo siempre responde al silencio después de la certeza. Ese silencio, cultivado durante 7 noches, hace más por ti que 1000 afirmaciones vacías. Así que hazlo. No esperes el momento ideal. El laboratorio está dentro de ti. Y la hora es ahora. 100 repeticiones, 7 noches. Y cuando empieces a ver cómo la realidad se acomoda suavemente a tu favor, recuerda, no cambió el mundo, cambió tu frecuencia. Paso 6. No es una oración, no es un hechizo, no es un truco para manipular la realidad. Es una forma de recordar que ya eres parte del campo que la crea. La repetición no convence al universo, te convence a ti. No sirve para pedir, sirve para alinearte. Y cuando te alineas, pedir deja de tener sentido porque lo que buscabas empieza a buscarte. Las 100 repeticiones no cambian el mundo, te cambian a ti. Y cuando tú cambias, el mundo se acomoda como una sombra obediente. Bentov solía bromear: si supieras el poder de tu corazón, usarías el cerebro solo para recordar dónde dejaste las llaves. El cerebro razona, pero el corazón vibra. Y en un universo hecho de vibraciones, gana quien sabe sostener la nota más pura.
Así que si alguien te pregunta qué haces antes de dormir, y respondes, estoy reprogramando el tejido cuántico de mi existencia, déjalos reír. Cuando empieces a manifestar sin esfuerzo, ya no se reirán tanto. Hazlo. 7 noches, 100 repeticiones. Y cuando todo empiece a girar a tu favor, recordarás que no fue milagro, fue física, con alma. Durante las repeticiones, tus ondas cerebrales bajan a alfa y teta. En ese estado, la mente consciente se apaga y el subconsciente se abre. Cerebro y corazón entran en sincronía electromagnética, vibrando a unos 8 hercios, la misma frecuencia de la Tierra. ¿Coincidencia? No. Resonancia. Tu cuerpo se convierte en un oscilador coherente, una antena que emite señales estables al campo cuántico. Y cuando esa señal se mantiene, el entorno responde. Bentov lo explicaba así. O para una sente seroma, el universo no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia cardíaca cuando las dices. La fe sin coherencia no tiene poder, y la ciencia sin emoción tampoco. El verdadero poder ocurre cuando ambas se unen. Emoción más precisión, intención más vibración. ¿Y por qué esto no se enseña en las escuelas? Porque un ser humano que sabe generar coherencia no necesita distracciones, no se manipula con miedo y no compra soluciones externas. Por eso lo etiquetan como espiritualidad alternativa, en lugar de ingeniería humana. Las primeras noches sentirás calma, como si algo dentro de tu mente se hubiera alineado. Después comienzan las sincronicidades, personas, mensajes, oportunidades. Todo parece moverse a tu favor. No es suerte, es resonancia. Cuando cambias tu frecuencia, el universo reorganiza las piezas contigo. No lo hace por ti, lo hace a través de ti. Y aquí llega la parte que casi nadie quiere escuchar. Las mismas fuerzas que alimentan tus miedos, tus dudas y comparaciones viven de tu atención. Cuando dejas de vibrar en esa frecuencia, dejas de alimentarlas. El miedo se apaga, el caos se disuelve y lo que queda es claridad. Bentov lo llamó la ley de la mínima resistencia vibracional. El universo fluye hacia quien vibra con mayor coherencia. Así que deja de forzar y empieza a resonar. Verás cómo la vida comienza a seguirte el ritmo. 7. Errores frecuentes. 1. Cambiar la frase cada noche. Eso fragmenta la señal. Es como cambiar de emisora cada minuto. El mensaje nunca llega. 2. Repetir sin emoción. La emoción es el combustible. Sin ella, solo estás moviendo aire. 3. Forzar resultados. Si presionas, generas interferencia. El universo no responde al control, sino a la coherencia. 4. De no dormir después. El sueño es el procesador cuántico de tu biología. Ahí se integra todo. 5. Tomártelo demasiado en serio. Si un día fallas, ríe. El universo ama la ligereza. La rigidez vibra bajo. Por la mañana, repite tu frase 3 veces al inhalar. Al mediodía, recuerda, eres una antena viva. Por la noche, vuelve a tus 100 repeticiones. Durante el día, observa tus pensamientos como música. ¿Estás escuchando una sinfonía o ruido? Cambia la canción. Algunos visualizan una esfera dorada alrededor del cuerpo, otros sienten un pulso en el pecho. Haz lo que te haga sentir expansión. Ese es tu indicador correcto. Has aprendido a mover la energía. Pero si no aprendes a dirigirla, terminarás vibrando sin propósito. En el próximo video, te mostraré cómo transformar esta frecuencia en resultados concretos. Salud, oportunidades, sincronicidades. No lo pienses, solo sigue la energía, porque una puerta así no se abre 2 veces.